Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y otras pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo y te invito para que te suscribas y actives la campanita. Hoy es diciembre 3 del 2025 y vamos con nuestro día de lectura 337, así es que lista tus materiales y empezamos. Lecturas para hoy miércoles son Ezequiel, capítulos 40 y 41, Eclesiástico, capítulo 36, versículos del 1 al 17, y Apocalipsis, capítulo 5. Oración de inicio. Señor, creo que en las sagradas escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto de amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Ezequiel 40 y 41. Visión sobre el nuevo templo y la nueva tierra. Proyecto idealizado de un nuevo templo. El día 10 del mes primero, al comienzo del año 28º de nuestro cautiverio, el año 14º después de la caída de la ciudad, el Señor me invadió con su fuerza, me trasladó en visión a la tierra de Israel y me dejó sobre una montaña altísima en cuya cima, mirando al sur, se levantaban edificios que parecían configurar una ciudad. Me llevó allí y vi que junto a la puerta había un hombre que parecía de bronce. Tenía en la mano un cordel de lino y una vara para medir. El hombre me dijo: Hijo de hombre, mira bien, escucha atentamente y fíjate en todo lo que te voy a mostrar, pues has sido traído aquí para que yo te lo muestre y comuniques luego a los israelitas todo lo que veas. Vi un muro exterior que rodeaba el templo por todas partes. La vara de medir que el personaje tenía en sus manos era de unos 3 metros. El espesor de la construcción medía 3 metros de ancho por 3 de alto. Se dirigió después al pórtico que medía al este, subió sus peldaños y midió. El umbral del pórtico medía 3 metros de profundidad. Cada habitación medía 3 metros de largo por 3 de ancho. La pared entre la habitación y habitación era de unos 2 metros y medio, y el umbral del pórtico por el lado de la sala de entrada hasta el interior medía 3 metros. La sala de entrada del pórtico hacia el interior medía unos 4 metros y sus paredes alrededor de 1 metro. La sala de entrada del pórtico estaba en el interior. Las habitaciones del pórtico oriental eran 3 por un lado y 3 por el otro, todas de la misma medida. Las paredes de los dos lados tenían la misma medida. La anchura de la entrada del pórtico medía unos 5 metros y la longitud del pórtico era de unos 6 metros y medio. Delante de cada habitación había una baranda de algo más de medio metro y por un lado y por el otro, y las habitaciones tenían unos 3 metros de cada lado. El pórtico, desde el fondo de una habitación al fondo de la otra, medía 12 metros y medio de anchura. El atrio medía unos 10 metros. Daba al pórtico y lo rodeaba por todas partes. Desde la parte delantera del pórtico por fuera hasta el frente de la sala de entrada, por dentro había unos 25 metros. Sobre las habitaciones y las paredes había ventanas enrejadas todo alrededor que daban al interior. Igualmente había alrededor ventanas que daban al interior de la sala de entrada. En las paredes había palmeras grabadas. Me llevó al atrio exterior, en el cual había habitaciones y un empedrado alrededor, al que daban 30 habitaciones. El empedrado rodeaba los pórticos y su anchura correspondía a la longitud de los mismos. Esto en cuanto al empedrado interior. Midió la distancia entre el ático del pórtico inferior hasta el exterior del atrio interno, unos 50 metros hacia el este y hacia el norte. Midió la anchura y longitud del pórtico que daba al norte en el atrio exterior. Sus habitaciones eran 3 por los dos lados y sus paredes y salas de entrada tenían las mismas dimensiones que el primer pórtico, unos 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. Sus ventanas, sus salas de entrada y sus palmeras tenían las mismas medidas que las del pórtico oriental. Se subía al pórtico por 7 escalones y su sala de entrada estaba en el interior. Había un pórtico en el atrio interior frente al pórtico norte, como en el pórtico oriental. Midió la distancia entre pórtico y pórtico, unos 50 metros. Me llevó al lado sur. Allí había un pórtico orientado al sur. Las habitaciones, paredes y la sala de entrada tenían la misma dimensión que las otras. Alrededor del pórtico y de la sala de entrada habían ventanas iguales a las anteriores. Medían unos 25 metros de largo por 12 y medio de ancho.
Tenía 7 escalones por los que subía a él, y su sala de entrada estaba en el interior. En las paredes de los dos lados había palmeras grabadas. El atrio interior tenía también un pórtico hacia el sur. La distancia entre un pórtico y otro en dirección al sur era de unos 50 metros. Me llevó al atrio interior por el pórtico sur. Midió este pórtico y tenía iguales dimensiones que los otros. Sus habitaciones, paredes y sala de entrada tenían las mismas dimensiones que los otros. El pórtico y su sala de entrada medían unos 25 metros de largo por 12,5 de ancho y tenían ventanas todo alrededor. En torno había una sala de entrada de 12,5 metros de largo por 2,5 de ancho. La sala de entrada comunicaba con el atrio exterior. En las paredes había palmeras grabadas y se subía a él por 8 escalones. Me llevó al pórtico sur y lo midió. Tenía las mismas dimensiones que los otros. Las habitaciones, paredes y la sala de entrada tenían iguales dimensiones que los otros. El pórtico y su sala de entrada medían unos 25 metros de largo por 12,5 de ancho y tenían ventanas todo alrededor. La sala de entrada comunicaba con el atrio exterior. En las paredes de los dos lados habían palmeras grabadas y se subía a él por 8 escalones. Me llevó al pórtico norte y lo midió. Tenía las mismas dimensiones que los otros. Tenía también sus habitaciones, sus paredes y su sala de entrada, así como ventanas todo alrededor. Medía unos 25 metros de largo por 12,5 de ancho. La sala de entrada comunicaba con el atrio exterior. En las paredes de los dos lados había palmeras grabadas y se subía a él por 8 escalones. Había una sala cuya entrada comunicaba con la sala de entrada de cada pórtico. Allí se lavaban los animales destinados al holocausto. En la sala de entrada del pórtico había 2 mesas a cada lado para degollar sobre ellas los animales destinados al holocausto, así como las víctimas expiatorias de la reparación. Había también en la parte exterior, según se sube hacia la entrada del pórtico norte, otras 2 mesas y otras 2 al otro lado de la sala de entrada del pórtico. Había pues 4 mesas a cada lado del pórtico, 8 mesas en total sobre las que degollaban a sus víctimas, y 4 mesas de piedra tallada para los holocaustos, de 3/4 de metro de anchura y longitud por medio metro de altura. Sobre ellas se ponían los instrumentos con los que se degollaban a las víctimas de los holocaustos y las otras víctimas. Las mesas tenían alrededor unas ranuras de 1 palmo de altura, y sobre ellas se ponía la carne de las víctimas sacrificadas. Me llevó al atrio interior. Había 2 salas, una al lado del pórtico norte con la fachada orientada hacia el sur y otra al pórtico sur con la fachada orientada hacia el norte, y me dijo, la sala orientada hacia el sur es para los sacerdotes encargados del servicio del templo, y la orientada hacia el norte para los sacerdotes que hacen el servicio del altar, es decir, los sadoquitas, que entre los hijos de Leví son los encargados de servir al Señor. El atrio central era un cuadrado de 50 metros de lado. El altar estaba frente al templo. Me llevó a la sala de entrada del templo y midió sus paredes, 2,5 metros por cada lado. La anchura del pórtico era de 1,5 metros por ambos lados. La sala de entrada tenía 10 metros de largo por 6 de ancho. Se subía a él por 10 escalones y junto a las paredes había columnas, una a cada lado. El lugar santo y sus objetos sagrados. Después me introdujo en el templo. Sus paredes medían 3 metros de anchura por un lado y 3 por el otro. La anchura de la puerta era de 5 metros, 2,5 por un lado y 2,5 por el otro. La nave central medía 20 metros de largo por 10 de ancho. A continuación entró en el recinto interior. Las paredes de la entrada medían 1 metro cada una. La entrada tenía 3 metros y los muros laterales de la entrada medían 3,5 metros. El recinto interior medía 10 metros de largo por 10 de ancho y me dijo, este es el lugar del Santísimo. El muro del templo medía 3 metros de ancho. Las salas laterales, todo alrededor del templo, medía 2 metros de anchura. Estas salas estaban unas sobre otras distribuidas en 3 pisos, 30 en cada piso. Para sostener las salas había un saliente todo alrededor del muro del templo, de modo que las salas no se incrustaran en el muro. La anchura de las salas aumentaba a medida que se subía, porque el muro del templo todo alrededor se estrechaba en cada piso y así las salas de arriba tenían una mayor amplitud. Del piso inferior se subía al del medio y de este al superior. Alrededor de todo el templo vi una plataforma elevada que servía de base a las salas laterales. Medía 3 metros, una vara entera. El espesor del muro
exterior de las salas laterales era de 2,5 metros, y entre las salas laterales y las habitaciones había todo alrededor un espacio de 10 metros de anchura. Las salas laterales tenían dos entradas, una al norte y otra al sur. La anchura del espacio libre era de 2,5 metros todo alrededor. Junto al costado occidental del atrio se levantaba un edificio de 35 metros de anchura, cuyo muro tenía 2,5 metros de ancho por 45 de largo. El templo medía 50 metros de largo. La longitud del patio del edificio contiguo y del muro eran también de 50 metros. 50 metros tenían de ancho las fachadas y el atrio oriental del templo, y otros tantos medía de largo el edificio contiguo al atrio detrás, junto con los pórticos de uno y otro lado. El interior del templo, las salas de entrada del atrio, los umbrales, las ventanas enrejadas y las galerías de 3 pisos, comenzando desde la entrada, todo ello estaba revestido de madera. Desde el suelo hasta las ventanas e incluso las mismas ventanas, todo estaba revestido de madera. Desde la entrada hasta el fondo del templo, por dentro y por fuera, las paredes interiores y exteriores, todo alrededor, estaban adornadas con figuras de querubines y palmeras. Cada querubín tenía dos caras, cara de hombre hacia una palmera y cara de león hacia la otra. Así todo alrededor del templo, desde el suelo hasta la parte superior de las puertas. Todas las paredes del templo estaban adornadas con figuras de querubines y palmeras. Los marcos de la puerta del santuario eran cuadrangulares. Delante del lugar del Santísimo había un altar de madera, de 1,5 metros de alto, 1 metro de largo y otro de ancho. Sus ángulos, base y pared eran de madera. Y el personaje me dijo: esta es la mesa que está en presencia del Señor. Tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo había una puerta, giratoria de 2 hojas. Las puertas del lugar santo estaban adornadas con figuras de querubines y palmeras, como las de las paredes. En la fachada de la sala de entrada por el exterior había un saliente de madera en el tejado. En todos los muros laterales de la sala de entrada había ventanas enrejadas y palmeras, así como salas anexas al templo y bodegas. Estos dos capítulos describen la visión de un nuevo y glorioso templo de Jerusalén, que tiene varias interpretaciones y relaciones con la vida actual. Para los creyentes, representan la esperanza de un futuro glorioso en el cielo y la restauración de la adoración a Dios, motivándonos a perseverar en las pruebas actuales. También se ve como una profecía que anticipa la obra de Jesucristo, la Iglesia y el reino venidero. Eclesiástico 36 del 1 al 17. Plegaria por Israel. Ten piedad de nosotros, Señor, Dios del mundo. Míranos e infunde el terror sobre todas las naciones. Muestra tu poder a las naciones extranjeras para que vean tu dominio. Como les mostraste tu santidad al castigarnos, muéstranos también tu grandeza castigándolas a ellas. Que te conozcan como nosotros te hemos conocido, porque no hay Dios fuera de ti, Señor. Renueva tus prodigios, repite tus milagros, manifiesta tu glorioso poder. Despierta tu furor, derrama tu ira, destruye al adversario, aniquila al enemigo. Acelera la hora, recuerda el juramento que se celebren tus hazañas. Tu fuego vengador devore a los que queden, y perezcan los que oprimen a tu pueblo. Machaca la cabeza de los jefes extranjeros, pues dicen: no hay nadie como nosotros. Reúne a todas las tribus de Jacob, devuélvele su herencia como al comienzo. Señor, ten piedad del pueblo que lleva tu nombre, de Israel, a quien hiciste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, el lugar de tu descanso. Llena a Sión de tu alabanza y colma a tu pueblo de tu gloria. Son tus obras más antiguas, muéstrales tu favor y cumple las profecías hechas en tu nombre. Da una recompensa a los que en ti esperan, y que tus profetas resulten auténticos. Escucha, Señor, la plegaria de tus servidores, según la bendición de Aarón sobre su pueblo. Y todos los habitantes de la tierra reconozcan que tú eres el Señor, el Dios eterno. En medio de tanta maldad, tanta iniquidad, tanto desorden que hay hoy en día en el mundo, lo único que nos queda es clamar a Dios. Clamar porque Él llegue y haga justicia, porque Él llegue y ponga las cosas en orden. Nosotros no somos quien para hacerlo, pero Él sí tiene el poder para volver a ordenar todo el mundo.
porque no nos digamos mentiras. Muchos pueden decirnos que tal vez estemos exagerando, pero nosotros sabemos muy bien que en el mismo momento que tú actúas como un loco chiflado, las cosas no están bien. No solamente porque actúes como un loco chiflado, sino porque los demás tienen que aceptar tus locuras. Ahí ya hay un problema bastante grave en la sociedad. Cuando estamos yendo en contra de la naturaleza, cuando estamos yendo en contra de Dios, cuando estamos escudándonos en cosas como por ejemplo el cambio climático y esas cosas para hacerle daño a otros, eso no es. Y el único que realmente tiene el poder para poner orden es Dios. Así es que nuestro clamor debe ser este mismo clamor que vimos que es la súplica ferviente del pueblo de Israel. Apocalipsis 5, el libro del Cordero. Y en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Y vi también un ángel poderoso que gritaba con fuerte voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y romper sus sellos? Y nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro y ver su contenido. Entonces yo comencé a llorar desconsoladamente, porque no se encontró a nadie digno de abrir el libro y ver su contenido. Y uno de los ancianos me dijo: No llores, pues venció el león de la tribu de Judá, el retoño de David, y él abrirá el libro, rompiendo sus 7 sellos. Vi entonces en medio del trono, de los 4 seres vivientes y de los ancianos, un cordero de pie con señales de haber sido degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó al cordero y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de incienso aromático, que son las oraciones de los santos. Cantaban un cántico nuevo que decía: Eres digno de recibir el libro y romper sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y los constituiste en reino para nuestro Dios y en sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Oí después en la visión la voz de innumerables ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Eran cientos y cientos, miles y miles, que decían con fuerte voz: Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y todas las criaturas del cielo y de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, oí que también decían: Al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes respondieron: Amén. Y los ancianos se postraron en profunda adoración. En la segunda venida de Cristo, Él vendrá con poder suficiente para juzgar a vivos y muertos. Vendrá con el poder suficiente, después de haber vencido a la muerte, para ver nosotros qué hicimos con su sacrificio. Porque sí, Él derramó su sangre por nosotros, para librarnos del pecado, para salvarnos, pero nosotros lo único que hacemos es desperdiciar ese sacrificio. Entonces, el único que tiene poder de romper esos sellos y empezar realmente el juicio es Jesús. Porque gracias a su sacrificio, nosotros no somos culpables de nuestros antepasados, de lo que hicieron ellos. Somos culpables únicamente de nuestras acciones, de lo que nosotros en nuestra vida hemos hecho. Oración de cierre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de tu santa palabra. Haz que, como la buena semilla, prende en mi corazón como en tierra fértil, para que los frutos sean abundantes en beneficio propio y de mis hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.